Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente en un programa más de este festival Aleph. Ciencia y arte, bueno, estamos en las fronteras del medio ambiente y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados, aquí nuestras invitadas en el estudio. Nos acompaña Jimena Lara, directora de Cultura e Impacto Social del Anglo-Mexican Foundation. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y también, bueno, nos acompaña la creadora y compositora Kathy Hinde. Welcome. Hello. Hello. Hola, ¿qué tal? Juan, director, Juan Ayala, del Festival Aleph. Pues, Nuevamente. Gracias, qué gusto estar y además con un tema que a mí particularmente por ser una chilanga, permítanme el término, por ser una habitante de esta ciudad, me pega hasta la raíz más profunda, que es estos terremotos, los sismos, y nuestro programa es Earthquake Mass Reimagined. ¿Qué experiencias podemos tener todos nosotros y que además ahora en este festival estén confluyendo con la música, los sonidos? Luego les cuento algo que sucede cuando tiembla, que me sucede a mí con los sonidos. Bienvenidos, gracias. Gracias, Isabel. Bueno, pues sí, me voy a permitir, Isabel, justo invitar a Kathy a ver si nos platica un poco sobre esta pieza, Earthquake Mass Reimagined, sobre cuáles son tus, digamos, la descripción, los planteamientos que están detrás de la pieza. The Earthquake Mass Reimagined installation, it's a collaboration with the Staccato Choir in Mexico, and also I've worked with some seismologists here at the UNAM. And what I'm doing is I'm using some seismic data and a 15th century mass written by Antoine Brumel. And this mass is for 12 voices, and it's on a piece of liturgy that is about the earth moving. So it's kind of become known as the Earthquake Mass. So I've worked with this piece of music, which the last movement of it is actually incomplete, and it was found kind of dissolving into the earth. So I've taken this piece of music and worked with a Mexican choir, recorded all the voices, and engraved them onto vinyl records. So it's a little bit like an engraving, a physical engraving of sound into a surface. And then I'm using seismic data to work with the turntables to kind of start and stop the needles and move them and create a kind of sonic piece that's also quite sculptural and visual as well. Fantástico. Bueno, en realidad esta breve descripción, que creo que es muy clara, muy puntual, nos permite justamente ahora escuchar, vamos a proceder a presentar un fragmento de la pieza en un videoclip, ¿sí? Y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en esta charla sobre las ondas sísmicas, sobre esta presentación, sobre esta pieza que ya fue presentada en Glasgow, The Earthquake Mass Reimagined. Pero Jimena, cuéntanos más, ¿cómo atraviesa todo esto la pieza?
Pues sí, Isabel, muchas gracias. Como vimos ahorita en el corte, vimos un pedacito de esta pieza que efectivamente se estrenó a inicios de este año, en marzo. Tuvo su premier en Reino Unido, que es de donde es Katy, en el Festival Sónica en Glasgow, que es un festival que sucede cada 2 años, en donde nuestros colaboradores, que es Cryptic, que es una gran casa productora de arte visual y sonoro en Escocia, es que presentó esta primera pieza, ¿no? La colaboración ha sido muy interesante porque empezamos a trabajar en ella hace 3 años, cuando nuestros aliados, que son tanto Cryptic como Cultura UNAM, nos reunimos para identificar cómo podíamos ayudar a que Katy llevara a cabo esta pieza, ¿no? Y entonces toda la investigación empezó allá. Vino Katy un tiempo, ya nos platicará ya un poco más, pero la pieza la terminó en Reino Unido y la presentó en Glasgow. Y la verdad que fue muy interesante porque la estrenaron pues en un festival en donde es un país en donde no, la cultura sísmica, digamos, y la experiencia de los temblores no es algo de la cotidianeidad. Entonces el público que lo experimentó allá en esta gran fábrica de tubos abandonada, pues tuvo una experiencia de algo que sucede del otro lado del océano, ¿no? Claro. Y nos platicaba Katy y también Katy Boyd allá en Reino Unido, nuestra aliada en Sónica, que esto detonó muchas conversaciones muy interesantes acerca de cómo la Tierra se mueve todo el tiempo, aunque no haya esa conciencia en la cotidianeidad británica, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene para acá en otra experiencia distinta, ¿no? Sin duda, porque además cuando en México hablamos de justamente los terremotos, nos queda muy claro que vivimos en un lugar donde la tierra se hace sentir. Desde que eres muy jovencito, desde que eres niño te explican, ¿no? Que es lo más natural, que tienes que tomarlo como tal y que es ahí donde vives. Incluso lo que es vivir junto a un volcán o vivir, esas cosas las tenemos como ya muy... bueno, no tan asumidas, pero por lo menos más cotidianas. Pero estábamos viendo también el tema de los materiales, cómo esas ondas sísmicas afectan a los materiales y qué pasa cuando llegan a la superficie. Esto es interesantísimo. Pues creo que ahí, Katy, tú nos puedes platicar un poco más acerca. Well, as you've just been talking about, I'm from a place that doesn't have earthquakes, but I have got this fascination with how we think about our relationship with the planet, and I have been to Mexico a few times, and to learn about living somewhere where there's this uncertainty, but also to really feel like the ground we're walking on is not stable and it moves all the time. And I became very interested in seismic waves are the same as sound waves, and I'm a sound artist. So a lot of the phenomena that happens with seismic waves and the way that the seismic energy moves through the earth is also how sound moves through materials, which is something I'm really interested in. So as well as how I've described the piece for the seismic data, modifying how the records play the voices, I also took the recordings of the voices and I played them through the ground in places in Mexico that had historical seismic activity. And I also resonated the voices in 16th century earthquake-damaged monasteries and Morelos. And I create a combination of the voices of the choir and the specific acoustics of the place. So I was interested in combining the kind of physicality of the human voice with these specific locations and thinking about how, you know, seismic energy is like sound moving through space and materials and through earth. So it's been really interesting also learning about seismology from the scientists here. Quiero compartir algo rápido con respecto a ser un habitante de esta ciudad. Los sonidos son algo importante durante un sismo porque generalmente los seres humanos por susto callamos y empiezan a escucharse materiales que crujen, edificios o ventanas o el mueble que suena, y eso lo que te genera es un desconocimiento de lo que está sucediendo, un poco lo que le pasa a un gato o un perro cuando oyen un sonido que desconocen. Entonces, además de lo que ya sabemos que puede suceder, el desconocimiento del sonido. Katy, me parece apasionante buscar la característica del sonido en un fenómeno como estos que estás tratando. It's fascinating to learn about your experience of the sound of an earthquake, which I haven't heard myself, but it sounds terrifying. And also, some of the research that I was learning about was to do with very low-pitched sounds, which seismic waves are very low-pitched sounds. So the sounds you're talking about are the movements of the materials, of the buildings, but also the very low-pitched sounds kind of physically affect our bodies. So sounds we can't hear are also, you know, having an effect on us. So it's a very
interesting visceral thing using low-pitched sounds. When I was talking to the seismologists, I was very interested to learn about the resonance of the basin of Mexico City and how certain frequencies can be amplified by this soft basin that the city's on. And this is also something that I work with often with sound, working with sound in specific spaces. So there's a lot of parallels with the sound and the physicality of the seismic waves and how I'm working with sound too. Absolutamente, que era lo que comentábamos también, ¿no? Igual. Ha sido una experiencia muy interesante este trabajo con los sismólogos mexicanos. Creo que, bueno, pues en la Universidad de México justo es donde hay los científicos, digamos, de punta en nuestro país. ¿Cómo fue tu experiencia en ese trabajo específicamente? Entiendo que tú bajaste, digamos, a las profundidades del centro en donde se desarrollan y se captan, digamos, los movimientos telúricos, los movimientos de la Tierra en nuestro país. Esa experiencia, ese diálogo con los sismólogos, ¿cómo funcionó? ¿Habías entrado alguna vez a un lugar así? Well, before I visited the centre, I had the luxury of meetings online with all the seismologists who prepared some amazing presentations around their research. And so when I came to Mexico to come to the department, it was amazing, fascinating to go 22 meters down into the ground and see these sensors and really learn about the sophistication of how all of these sensors are detecting and are networked. And you can really learn about how the waves are traveling and the sophistication of the alert system here and the kind of global connection between seismic data. It's also really fascinating to learn about how the seismologists are thinking on geological timescales and on such a huge scale. So mapping the structures of the internal Earth through seismic data was something that really fascinated me. And the fact that all the information that's happening all around the world, so information from Japan is still relevant here and it's all connected. And I was just so massively impressed when I came in. I saw all this data on the screens and people watching it and understanding it and kind of monitoring it. Yeah, it was really fascinating, as well as having these really in-depth conversations about the nuances of the research and the kind of ways in which they're continually learning more about how this activity is happening. ¿Hay alguna diferencia sustancial entre la presentación que se hizo en Glasgow de la pieza y el montaje que estamos haciendo aquí en el Aleph? Can you say that again, Rosa? Yeah, I think for sure, because in Glasgow people don't have this physical experience of earthquakes, so I think it's a very different experience. I still think it's interesting to highlight the fact that the Earth's moving and to think on these larger timescales and to be, affected by there is an emotional element to the piece as well that I think people pick up on. And I present the information about where, what the relevance of seismic data. But as I'm now in Mexico and it's right in the center of the city where there's evidence of seismic activity, I'm actually personally very, very fascinated with how it's going to be received. And I want to have a lot of conversations with people who are coming to experience the piece in Mexico because I think it will have a very different resonance here. Absolutamente, por supuesto. Y bueno, nos da esto pie a hacer una pausa para regresar conversando de las entrañas de la Tierra, de a qué suena, y recuperamos aquí la charla. Vamos a una pausa, continuamos. Y ya estamos de regreso conversando sobre las entrañas de la Tierra, a qué suenan esas ondas sísmicas, esas ondas sonoras similares a las ondas sísmicas. Y continuábamos, Juan, justamente hablando de estas características, el viaje por el interior de la Tierra, la relación con la pieza sonora que se escogió. Bueno, evidentemente creo que el fenómeno de los terremotos, de la semejanza de las ondas con el sonido cuando estos se registran, tenía una pertinencia muy importante en este festival. Y
como cada ocasión que presentamos alguna colaboración entre artistas y científicos, este fue el caso de poder generar una suerte de colaboración, investigación muy incipiente, gracias también, por supuesto, al Anglo Arts Foundation, que ha sido un aliado fundamental en este proceso y que, bueno, pues como un festival que recoge y, digamos, y tiene una serie de propuestas de investigación y de colaboración, generamos una, me parece muy exitosa manera de presentar una pieza única que no habíamos tenido esta oportunidad. En el contexto de ciencias medioambientales, pues es más que pertinente encontrar este paralelismo. Así es que, ¿tú qué piensas, Jimena, digamos, de un esfuerzo de esta naturaleza que parece muy sencillo, pero nos ha tomado mucho tiempo? Sí, la verdad, gracias, Juan. Para The Anglo Mexican Foundation, poder colaborar con la UNAM ha sido maravilloso en ese sentido, porque nuestra función y nuestra misión es vincular México y Reino Unido a través de la cultura y la educación. Entonces, cuando surge la posibilidad de trabajar con Katy y que tanto Sónica como nuestra fundación vemos este horizonte para crear esta pieza, necesitábamos encontrar esa alianza porque se requería de una institución que pudiera, por supuesto, ser la más alta en cultura, pero también en ciencia, ¿no? Y entonces creo que así se hacen los proyectos multidisciplinarios que vinculan arte y ciencia, ¿no? Tienes que ir trabajando, encontrando en dónde está todo el camino para la investigación científica y también para la colaboración artística, que gracias a que además puede sumarse el coro staccato, que puede Katy trabajar directamente con 12 voces, ¿no? Así fue un sueño poder trabajar con ellos porque pudieron grabar cada una de las voces específicas de esta pieza coral y llevarlo a la pieza que ya podemos ver, ¿no? En el Palacio de la Autonomía. Claro, ¿y les parece que justo en este momento vayamos a ver otra cápsula de esta pieza? ¿Nos acompañan? Y estamos de regreso y seguimos conversando y sería muy valioso, Katy, que nos compartas cómo fue la experiencia con las voces, con estas 12 voces de este coro staccato, para hacer tu ejercicio, para hacer esta experiencia mucho más significativa. Cuéntanos todos los detalles. Well, it's when I met Marco Ugalde, who's the director, I knew it was going to be the perfect collaboration. And so this piece is very unique for the time. It was an early piece that used 12 voices. So this piece by Brumel is a very important kind of polyphonic piece. And so I originally worked with the choir and I met them virtually. So we all met and we sent the music over and I prepared some parts for them. And then they rehearsed and worked with the piece. And then I got to work with a really great sound engineer, Paco Avalera, who recorded them all individually and then sent them to me. So actually, that whole part was done remotely. And it wasn't until the opening of the piece that they performed it live, the whole Agnus Dei, and then we came into the installation. So it's a very interesting combination of hearing the complete movement as it was intended by Brumel, and then to come into the Earthquake Mass Reimagined, where it's fragmented with these record players. And I think the really interesting thing about working with the singers who were Mexican was this combination of them being local to this area and also their voices being the ones that are sort of fragmented by the seismic data. And I'm hoping there's a kind of resonance there for them and for people coming to hear the piece. Absolutamente, y esa resonancia y esas emociones que sintió el coro, sin duda el público lo va a experimentar, ¿no? Sin duda.
indiscutiblemente habrá bueno, ha habido ya en esta presentación inicial un involucramiento, me parece muy oportuno, muy puntual, para el sentido de la pieza. Hay que mencionar que la pieza estará durante todo el festival, ya sin la participación del coro. Este performance es solamente pues, un acto inaugural de la pieza y continuará a lo largo de todo el festival. A mí me gustaría simplemente preguntarte, Katy, también por supuesto, Jimena, si tú quieres participar en esto. Tú tendrías, o sea, hay un proceso de documentación de la pieza. ¿Qué va a pasar después de esta presentación de Earthquake Mass? The piece will go on to tour to some other locations. And just to say that actually the way that the piece, the installation works with the voices of the choir, I've worked with the seismic data, like I said before, but I've also worked with a programmer called Matthew Olden, and together we've formulated the piece based on the data from the 2017 earthquake. But even though it is running through this data on a loop, every time it's different. So the software will select different voices and fragment them in different ways. So even in the duration of the piece here at LF Festival, it will not repeat. It kind of has got a shape to it where you can understand and feel this sense of the shape of the seismic data rising and falling in seismicity, but it always changes every single time. So the piece will then go on to tour to some other locations, and I hope it will be experienced by many people. And it's just been an absolute pleasure to be able to collaborate with the Anglo-Mexican Foundation and UNAM, which has been such a perfect combination for this idea around working with seismic data, which is an idea that I've had for quite a long time. So this couldn't be a more perfect kind of collaboration. And my thanks also extend to Cryptic, who made this partnership possible. So I'm open to learning so much more about Mexico while I'm here as well. Una última reflexión que nos quieran compartir, Jimena. Muchas gracias, Isabel. Pues estamos encantados, muy honrados de trabajar tanto con Katy Hein como con Cultura UNAM, ¿no? Y con Sónica en Glasgow, para The Anglo-Mexican Foundation poder hacer una colaboración así que represente realmente investigación y vínculo entre México y Reino Unido de largo aliento, ¿no? En donde ahora hay científicos conectados, artistas, gestores, ¿no? Y que nos acerca mucho más entre los dos países, nos encanta. La pieza está hasta el 26 de junio, entonces además del tiempo de la LEF lo podrán ver en el Palacio de la Autonomía, en el hermoso Palacio de la Autonomía, y después en algunas otras sedes, como decía Katy. Agradecerles a todos, invitarles a que no dejen de escuchar y de disfrutar este paisaje sonoro increíble. Muchas gracias. Katy, una última reflexión para cerrar esta maravillosa charla contigo. Well, it's an absolute pleasure to be here. Thank you for inviting me, and I really hope lots of people come and experience the piece and enjoy it, and I hope to be able to get some reflections from people here. Me parece muy bien, y gracias por compartir esa forma lúdica, artística de un tema que nos mueve y nos conmueve tanto aquí a los mexicanos. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos aquí al ALEF. Y estamos de regreso en este quinto programa de nuestro festival, el ALEF. Juan, ¿estarás de acuerdo conmigo? La experiencia multisensorial, arte y ciencia a través de los cortometrajes son importantísimos para esta experiencia del público. Sin duda, Isabel, la verdad es que me entusiasma mucho ya estar en la presentación del tercer cortometraje de esta serie que hemos presentado y que vamos a seguir presentando en este programa de la LEF. En el que pues me da mucho gusto presentar a Óscar Enríquez, que es un joven realizador, ya con una trayectoria, pero con una enorme fuerza en su expresión visual. Es un cortometraje que habla sobre el miedo en el cerebro, qué pasa en el cerebro cuando experimentamos el miedo. Evidentemente, desde una perspectiva de ficción, conoceremos, digamos, lo que ocurre con el personaje en este momento, y en una charla que tendremos con Óscar veremos también qué ocurre desde la perspectiva científica en su diálogo y su colaboración con
los científicos de la universidad al respecto, y que creo que pues le dará un contexto muy claro a este documental, a este cortometraje. Por supuesto, y será absolutamente enriquecedor. Y para redondear más, ¿por qué no nos acompañan? Vamos a ver un reel de justo todos estos cortometrajes antes de presentar el de Oscar. ¿Nos acompañan? Todo existe en la conciencia. No hay espíritu sin materia y no hay materia sin espíritu. Le docteur Raphaël Navarro parle des premières missions sur Mars, alors désertique. Desbordé en los hábitos eternos de hacer lo mismo a la misma hora, todos los días. Entonces prefiero intercambiar mis recuerdos sobre ti por imágenes neutrales de mi tierno cerebro. Igual, ¿qué más me queda? No, ella no. Todo menos ella. La cáscara amarga. Sí. Bueno, ya estamos ya de regreso y además ya estamos acompañados, Juan, justamente del director de este cortometraje, que me da muchísimo gusto dar la bienvenida, Óscar Enríquez, con este cortometraje Miedo en el Cerebro. Porque estamos hablando de terremotos, porque estamos en un programa justamente de ciencia y arte, pero ¿qué nos puede dejar? ¿Qué nos puede compartir? Tú estás aquí, Óscar, justamente para decirnos este miedo que se siente en el cerebro. Cuéntanos, compártenos este cortometraje tuyo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, yo más que un cortometraje lo considero una pieza de videoarte, y la diferencia radica principalmente en la libertad que tienes para explorar temas que normalmente en el cine no puedes abordar con tanta versatilidad, ¿no? Con tanta holgura. Yo lo que empecé a estudiar primero, teniendo esta temática, fue el tema de el tinnitus, que es esta frecuencia que se produce a raíz de un trauma en el oído, que puede ser perceptible o inconsciente, pero que te puede generar en determinados casos te puede generar hasta esquizofrenia, ¿no? Porque es este zumbido constante. Generalmente le pasa a las personas después de que tienen alguna experiencia fuerte, ¿no? Algún trauma, y empieza a generar una serie de mecanismos en el cerebro de defensa para neutralizar esa frecuencia. Y me pareció muy interesante cómo el miedo en el cerebro luego tiene que ver muchas veces con no tener o no tener la certeza de que la realidad es lo que estamos percibiendo, de que en realidad lo que estamos percibiendo está sucediendo. Entonces, ese fue como el tema que estuve explorando muy a nivel teórico al principio, y después invité a Luciana Villegas, que es poeta, a hacer algo performático, porque quería hacer algo performático, no quería hacer algo discursivo sobre el miedo en el cerebro, a pesar de venir de estas referencias teóricas.
Entonces hicimos un poema de ella. Bueno, ella lee un poema con algunas fotografías de su infancia, porque también pues, el miedo, siempre que lo enfrentamos, dicen que cuando somos niños es cuando generamos todos nuestros traumas y nos dedicamos el resto de nuestras vidas a intentar superarlos, ¿no? Y que las batallas más grandes radican en la mente. Entonces, a través de la poesía, que también es algo que a mí me interesa mucho, que el trabajo del poeta es nombrar las cosas, y en ese nombrar las cosas tienes que pasar por pues un estado de confrontación con tu realidad y contigo mismo y con tu cuerpo. Entonces este poema de Luciana funcionaba muy bien para la pieza, y también hicimos algo performático que fue una terapia sonora que se utiliza precisamente para, a través de una serie de dispositivos sonoros musicales, como bombos, como platillos, como metales, para neutralizar ese tinnitus que afecta a muchas personas, ¿no? Entonces, la pieza radica básicamente, bueno, se titula La Sirena, y consiste en un performance en el que Luciana se somete a una terapia sonora, y escuchamos, por otro lado, como en una línea paralela narrativa, su poema, que es maravilloso, porque también tiene mucho que ver con el autoanálisis, la autoevaluación del ser, ¿no? Y del cuerpo y de la mente, al final de cuentas. Entonces, eso básicamente es la pieza, y no sé si más bien hay alguna duda. ¿No? Si les parece bien, justo aquí cortamos para entender esto que nos estás narrando de la infancia, de las resonancias, del cerebro, de los miedos. ¿Por qué no nos acompañan a ver justamente el corto Miedo en el cerebro? Aquí, vamos a ver. No. Ella no. Todo menos ella. La cáscara amarga. Sí. La única testigo de una masacre. La que no sabe estarse porque no la hicieron con calma. Quizás accidente. Anda deprisa. Muy deprisa. Sí. Un choque. Como su nacimiento. Un grito con gargajo. Ella, un berrinche terso, como solo un miope puede hacerlo. Privada por el peso de las palabras, ella despierta cada mañana, o duerme atravesada por un arroyo, denso, muy denso, como darle la vuelta al mundo, y sigue sin reconocerlo. Se agita cuando no tiene que hacer, porque no hay suficiente lugar allá arriba.
El cielo requiere de astucia, sentido de humor, un recordatorio de la interrupción, no otro malentendido, ni sentirse desposeído.
El cielo requiere de astucia, sentido de humor, un recordatorio de la interrupción, no otro malentendido, ni sentirse desposeído. A la que le importa lo que otros digan, muy dentro, aunque no lo repita. A la que atormentan cuestiones propias, muy propia, una cabeza y su amígdala, pequeña estructura alojada en el limbo que le dice, ¿qué quieres? Si te sientes triste y refunfuñón, no te rindas, por más que te des sarampión, no te rindas, porque pronto el sol saldrá y el amor te aliviará, ya no llores más, no te rindas, no te rindas, si alguna duda ves revolotear, no te rindas, no permitas que en tu mente se vaya a posar, no te rindas, el mal jamás te asuste, deja que el bien te ayude con amor, si no te rindes vencerás, no te rindas. Nunca se te ocurra desistir, no te rindas. Piensa en las cosas que te hacen feliz, no te rindas. Las dudas se disiparán, su amor las ahuyentará, ya no llores más, no te rindas, no te rindas. Si te sientes triste y refunfuñón, no te rindas. Por más que te des sarampión, no te rindas, porque pronto el sol saldrá y el amor te aliviará, ya no llores más. Y estamos de regreso, qué poderoso lo que acabamos de ver. Juan, Óscar, bueno, que nos continúe platicando, ¿no? Sin duda, Óscar, tú te caracterizas por abordar, digamos, cine directo de una manera, aún en la ficción, de una manera contundente. Estas imágenes son poderosas, indiscutiblemente, y me parece que la poesía, digamos, es un estado, si bien no de alteración, sí que nos lleva a un momento, digamos, que no se asemeja del todo al miedo. Y sin embargo, tú decidiste abordar la poesía para abordar esta temática. O sea, ¿qué tienes o sea, tu planteamiento, cómo funciona en este mismo sentido que estoy mencionando? Claro, es que, como decía Mark Strand, ¿no? O sea, la poesía es una linterna de palabras. O sea, al final de cuentas, la poesía lo que hace al nombrar las cosas es darle claridad al mundo, darle perspectiva al mundo. Entonces, ilumina este callejón sin salida, oscuro, al que llamamos vida, ¿no? Entonces, para mí era como la respuesta inmediata, la herramienta directa para, lo he hecho en otros ejercicios también, siempre ha sido como la herramienta directa para confrontar el miedo, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la tristeza, el dolor, la injusticia también. Y la poesía vista como algo universal, ¿no? Que no obedece solamente a la palabra escrita, sino al acto de hallazgo del ser humano, y eso aplica a todas las artes e incluso también a la ciencia, me atrevería a decir.
Entonces, ese fue el acercamiento hacia la poesía en este ejercicio en específico. Pero sí me parece como la armadura más práctica, más inherente al ser humano a la hora de confrontar pues sus problemas, ¿no? Y su lugar en el mundo, porque venimos arrojados a la tierra, pero una vez que nos armamos de todos estos recursos que ofrece el acto poético de ver las cosas, o de escucharlas o de sentirlas, creo que podemos avanzar más como individuos y como sociedad, por consecuencia. Entonces, claro. Sin duda, Oscar. Y con esta idea que nos das de la poesía, de alguna forma esta armadura, vamos a una pausa para seguir charlando de esto y más con nuestro invitado. Aquí regresamos al Aleph. Y estamos de regreso y justamente hablábamos de la parte poética, pero esto es un festival de ciencia y arte. Entonces, hablar de esas minucias científicas, cómo es el funcionamiento del cerebro, me estabas comentando, Juan. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención efectivamente el uso poderoso de la imagen que haces en este documental, inspirada y sobre todo abordada a partir de una herramienta como la poesía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en términos bioquímicos cuando tú presentas estas evocaciones? ¿Qué pasa en realidad después de los tratamientos que hiciste con los científicos con los que colaboraste en el cerebro? ¿Qué está pasando puntualmente? Sí, o sea, como les contaba, o sea, yo me enfoqué en la parte del tinnitus, ¿no? Que es, o sea, el funcionamiento y la forma en la que el cerebro interpreta esta frecuencia sonora, consciente o inconscientemente. Entonces, o sea, eso en la parte teórica, eso es lo que me llevó a hacer este performance de terapia sonora, que al final de cuentas, que se utiliza para neutralizar el tinnitus, pero son puros impulsos electromagnéticos. O sea, esa es la parte, digamos, más concreta de la pieza, que es la parte del performance. Todo lo demás es evocativo. Lo del performance está sucediendo. O sea, en ese momento el cerebro de Luciana está recibiendo esta serie de estímulos sonoros que se reflejan electromagnéticamente en el cerebro para neutralizar el zumbido que puede, como les decía, llevar, y ha habido, o sea, hay casos documentados que llevar a la locura, porque se pierde la referencia a la realidad, y una vez que el ser humano pierde la referencia a la realidad, pues empieza a colapsar mental y psicológicamente. Entonces ya viene la parte psicológica después de la parte cerebral, que ya es pues tus traumas de niño, o que si mataron a tu perro cuando estabas chiquito, o que si cualquier cosa que te haya sucedido, ¿no? Pero, o sea, concretamente el cerebro funciona por el electromagnetismo, y la terapia sonora lo que hace es abordar esa parte del cerebro. Luego están las otras cortezas y todo el asunto, digamos, químico, y la serotonina y las sustancias que lo conforman y que lo hacen funcionar, la dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final también vemos una serie de encefalogramas, que es como este escaneo del cerebro, porque precisamente lo que estoy haciendo es como a través del montaje hacer alusión a que lo que está sucediendo, aunque tú solo veas la parte documental cuando está el sound therapy, solo ves la parte documental y ves el cuerpo de ella y ves su cabeza, pero luego intenté como a través del montaje entrar un poco para representar los estímulos que se originan en la cabeza en ese momento. Y luego está la otra parte que también parece muy evocativa, que es la parte donde ella está mirando el chiquivideo, que son estos videos
como inspiracionales para niños, con canciones con estos, ¿cómo se llaman? Pues sí, canciones como, no son de cuna, pero sí son canciones infantiles, que también parece muy evocativa, pero es muy concreta porque el cerebro de los niños, que es cuando nos estamos formando y cuando se forma el individuo, genera más esta sustancia que se llama adrenocromo, ¿no? Que luego ya no generamos cuando somos adultos, que también te ayuda, digamos, a formarte como ser humano, como individuo, y una vez que ya estás formado, es lo que decía ahorita, pues te la pasas toda la vida tratando pues, de corregir ciertas cosas o de impulsar tus capacidades y tus virtudes también. Claro, y bueno, así como hicimos el ejercicio de irnos a las entrañas, al centro de cómo funciona la Tierra, en los movimientos telúricos, también contigo, Oscar, nos has llevado a este recorrido de cómo funciona dentro profundamente nuestro cerebro. Y aquí, bueno, te damos las gracias, nos despedimos. Gracias por habernos presentado este corto. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todo el público porque hemos concluido, digamos, esta tercera comisión cinematográfica y con esto llegamos al final de nuestro programa. Así es, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, los esperamos en el próximo programa de El Aleph. Gracias por sintonizarnos aquí en TV UNAM.